Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jorge Medina Contreras. A lo largo de este semestre estuve como compañera de clase o de grupo de proyecto con María Ninfa González. Nosotros dos nos encargamos de diseñar a lo largo del semestre este proyecto de probabilidad de incumplimiento de obligaciones de créditos, el cual básicamente consiste en un árbol de decisión ID3 implementado hacia una entidad financiera, y en esta entidad financiera ese algoritmo o ese árbol de decisión se encargará de predecir si un cliente de la sucursal puede llegar a tener una mora superior a 60 o 90 días, o si el cliente, respecto a los datos que maneja el banco sobre él, no se va a endeudar. Todo esto se hace por medio del algoritmo en tiempo real, para que el cliente únicamente al momento de presentar su solicitud, en ese mismo momento, sin esperar nada ni nada, le digan si él es apto o no es apto para ese crédito. Entonces, como introducción, pues como lo mencionaba anteriormente, utilizaremos un árbol de decisión. Se implementará el algoritmo ID3, el cual básicamente consiste de un proceso matemático basado en calcular una entropía y una ganancia de información, y de ahí empezar a construir los nodos del árbol de decisión. Como objetivo, pues el objetivo de nosotros, un enfoque, es llegar a predecir con ese algoritmo si el cliente puede llegar a tener una mora superior a 60 o 90 días, o si el cliente no lo va a tener y puede llegar a tener un buen hábito de pago y no va a ser potencialmente moroso. Ese es nuestro objetivo con este proyecto, eh, ya que pues en este momento no se implementa mucho, o lo poco que se implementa no da los resultados adecuados, y por eso los bancos o las entidades financieras lo dejan de lado y simplemente prefieren métodos ya antiguos que todo el mundo conoce. La tecnología que vamos a utilizar, pues como lo dije anteriormente, es el algoritmo ID3, el árbol de decisión ID3, del cual nos encargaremos de hablar un poco más adelante, ya que esa es como la experiencia que tendremos para este último corte. Yo acá me encargo de encargar como otro punto de la descripción de librerías de Python, porque me parece importante que no solamente conozcamos el algoritmo, sino hoy en día conozcamos que pues, lenguajes de programación de alto nivel como Python o R, pues son muy buenos utilizando o para la implementación de cualquier cantidad de árboles de decisión, ya sean grandes o pequeños. La simulación de variables, pues para construir el árbol de decisión empleado en el algoritmo ID3, se debe empezar por una pregunta. La pregunta es: ¿qué atributo debería ser colocado en la raíz del árbol? De acuerdo a un dataset que nosotros tenemos, el cual explicaré más adelante. Para que podamos responder esta pregunta, cada atributo debe ser evaluado empleando una nueva prueba estadística para determinar qué tan bien clasifica él con los ejemplares dados. El mejor atributo se colocará en la parte superior o en la raíz del árbol, y una rama y su mismo valor para el atributo que está siendo probado. Esta es la fórmula, perdón, para calcular la entropía o la ganancia de información, la cual nos encargaremos de explicar un poco más adelante. Acá P es el conjunto de los ejemplos positivos, N el de los negativos, en este caso 0 o 1, P sería 0 y N sería 1, y D es el total de nuestro set de datos que tengamos. O sí, como dice acá, el total de ellos. Se debe establecer si el logaritmo es positivo o negativo. Esto es muy importante. La evaluación, pues digamos que nosotros lo vamos a aplicar, como lo dice, a la experiencia de negocio hacia la entidad financiera. Vamos a llegar a evaluar o a predecir un cliente, qué características tiene que tener un cliente para ser beneficioso para el banco y qué no. Es importante recordar que siempre un algoritmo o cualquier modelo matemático tiene una alta probabilidad de cumplirse, pero también tiene un porcentaje de sesgo. Y los sesgos también deben validarse, porque no siempre todos los algoritmos que se representan tienen las mejores probabilidades o van a ser 100% fiables.
Discusión y futuras direcciones. El trabajo aquí presentado sobre la implementación de un algoritmo de árboles de decisión I-D3 para sucursales financieras se encarga de medir los parámetros que actualmente están utilizando dichas instituciones para proveer créditos a sus clientes de cualquier categoría. ¿Listo? Como conclusiones, pues un árbol de decisión busca simplemente clasificar elementos a partir de una serie de variables con el fin de analizar esquemáticamente las alternativas disponibles para facilitar la toma de mejores decisiones. Es importante contar con un cálculo de probabilidad de incumplimiento en los pagos de una obligación financiera, ya que radica en que esta impacta considerablemente en las utilidades que pueda tener la compañía. Ya explicando mi trabajo o nuestro trabajo final, ya procedemos acá a las diapositivas que con mi compañera diligenciamos, el cual nos encargaremos ya explícitamente en explicar el algoritmo ID3. Entonces, ¿qué es el algoritmo ID3? Como dije anteriormente, ID3 significa dicotomizado iterativo 3. Algoritmo utilizado para generar un árbol de decisión. ID3 es un precursor del algoritmo C4.5. La historia, pues el algoritmo ID3 fue inventado por Ross Kinlan. Kinlan fue un investigador de ciencias de la computación en minería de datos y teoría de decisiones, y pues recibió un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Washington en 1968. ¿Qué es un árbol de decisión? Un árbol de decisión se encarga de clasificar los datos usando los atributos que él mismo tenga. El árbol consta de nodos de decisión y hojas de decisión. Los nodos pueden tener 2 o más ramas, lo que representa el valor del atributo aprobado. Los nodos de las hojas producen un resultado homogéneo. El algoritmo, pues el ID3 sigue el principio de la navaja de Ockham, la cual consiste en crear el árbol de decisiones más pequeño posible y obviamente con mayor probabilidad de cumplir con lo que predice. El proceso pues toma todos los atributos no utilizados y calcula sus entropías. La entropía se encarga de medir la impureza del conjunto de entrada. La entropía se conoce como aleatoriedad o impureza en el sistema. En teoría de la computación se refiere a la impureza en un grupo de atributos. Y la ganancia de información es una disminución de la entropía. La idea detrás de la entropía pues es llegar a predecir si el atributo puede llegar a ser bueno o malo. Entonces, la entropía finalmente es una fórmula para calcular lo que les estaba contando. Una muestra homogénea completa tiene una entropía de 0, una muestra igualmente dividida con una entropía de 1. Esta es la fórmula de la entropía para calcular la entropía, donde S es el conjunto de datos actual para el que se calcula la entropía, C es el conjunto de clases en S, por ejemplo, sí o no, o en nuestro caso 0 o 1, PC, la proporción del número de elementos de la clase C al número de elementos del conjunto S. La entropía. En ID3, la entropía se calcula para cada atributo restante. El atributo con la entropía más pequeña se usa para dividir el conjunto S en esa iteración. Entropía igual a 0 implica que es de clase pura. Eso significa que todos son de la misma categoría. Otro concepto muy importante dentro del algoritmo ID3 es la ganancia de información. La ganancia de información se basa en la disminución de la entropía después de que un conjunto de datos se divide en un atributo, buscando qué atributo crea las ramas más homogéneas. La ganancia de información se basa en la disminución de la entropía después de que un conjunto de datos se divide en un atributo, buscando qué atributo crea las ramas más homogéneas. Ganancia de información nos dice cuánta incertidumbre hay en S, y en S se redujo después de dividir el conjunto S en el atributo A. Aquí se muestra la representación matemática de la ganancia de información, donde H o S es la entropía del conjunto S, T los subconjuntos creados a partir de la división del conjunto S por el atributo A, P de T la proporción del número de elementos en T al número de elementos en el conjunto S, y H de T la entropía del subconjunto T. Ya en un momento empezaremos a explicar un poco mejor de esto. Entonces, la comprensión del negocio, como les decía, crear un modelo de scoring para nuevos clientes de una entidad financiera que permita adecuar los sistemas de decisión y políticas de pricing de la compañía a las condiciones actuales de riesgo. Acá yo les contaba, nuestro objetivo es predecir una variable objetivo, la cual va a tener el nombre flag y se va a encargar de decir si un cliente es bueno o malo.
El alcance del análisis nosotros lo limitamos únicamente para personas con préstamos o compras de cartera de crédito. De acá ya que constituye más del 80% de la operatividad de las instituciones, siendo excluidos el análisis de las tarjetas de crédito, las pymes o las viviendas, entre otros. Nosotros diseñamos un dataset de prueba para este algoritmo. Consta de 5 atributos y por este se va a ir calculando las expresiones matemáticas. En este caso el conjunto de datos es de clase binarias 0 y 1, donde 0 son clientes sin mora y 1 cliente con mora. Este es nuestro dataset, el cual pues tiene un ID cliente, tiene un estado civil, un nivel académico, ocupación y número de hijos. El total del conjunto de datos es de 14, como podemos observar. Entonces acá nosotros empezamos a calcular, de acuerdo a nuestro dataset, empezamos a calcular la entropía. La entropía completa del conjunto de datos es P de 0, 0 es nuestro flag, P de 1, 0 y 1 son nuestro flag. Entonces acá decimos que para la entropía, que sería nuestro set de datos, 5 tienen 0, de 14 como le dije, el total de nuestro conjunto de datos, y se expresa de la siguiente manera: logaritmo base 2 de 5 dividido 14. Eso para calcular las personas que tienen poca probabilidad de colgarse. Y para la persona que tiene probabilidad de colgarse, lo hacemos de la siguiente manera: P de 1, la cual consiste en 9 personas de nuestro set de datos, que es de 14, tienen probabilidad de colgarse, y lo expresamos de la siguiente manera. Acá únicamente lo que hacemos es hacer la operación de logaritmo base 2 a 5 catorceavos y nos da 0.53, y acá lo mismo, logaritmo base 2, 9 catorceavos, nos da menos 0,41, esto pues por ley de signos se suma y nos da una entropía de 0.94. Para cada atributo de nuestro dataset hacemos lo mismo, se calcula de la misma manera. Entonces soltero está 9 veces en nuestro dataset, de esas 9 veces tiene 6 en 1 y 3 en 0. Lo mismo para unión libre, lo mismo para casado. Acá hacemos la operación de esto nos da un porcentaje, y este porcentaje al final es lo que nos va a ayudar a predecir nuestra ganancia de información. Lo que hacemos simplemente es que del total de atributos para soltero, que son 9, lo multiplicamos por el valor que nos dio, y así hacemos para unión libre, para casado, y al final todo eso se suma y nos da un 0.3277, el cual se va a encargar de restarse a la entropía y nos da este valor. Recordemos que para esto lo debemos hacer para todos los atributos de nuestro dataset. Acá lo realizamos para nivel académico, para ocupación, para número de hijos, y podemos llegar a predecir la entropía que nos damos cuenta de que la ganancia de información para ocupación es la más alta de los demás atributos, por lo cual acá colocamos ocupación como el primer nodo cabecera de nuestro árbol de decisión, y la posición de consultor como una persona propensa a no tener deudas. Esto nosotros lo validamos, ya que si nos devolvemos a nuestro dataset, podemos darnos cuenta que consultor tiene una serie de datos, la cual el modelo predice de que puede llegar a no generar mora a esta persona, ya que consultor presenta un nivel académico de profesional y en la gran mayoría de veces está como soltero. Eso como una variable determinante. Ya posteriormente a esto, nosotros digamos que nos enfocamos en mostrar esta parte principal. Ya después los siguientes pasos es: posteriormente tenemos que repetir el mismo procedimiento para los datos con filas, que consisten en el valor de ocupación como consultor, y luego para el valor de ocupación como desempleado, profesor, etc. La siguiente aplicación es buscar el mejor atributo para dividir los datos con ocupación consultor. Y así lo vamos haciendo a medida que vayamos a seguir prediciendo y seguir construyendo ese árbol de decisión. Las ventajas del algoritmo ID3.
Básicamente, las reglas de predicción comprensibles se crean a partir de los datos de entrenamiento, construye un árbol mucho más rápido y también muy pequeño. Solo es necesario probar suficientes atributos hasta que se clasifiquen todos los datos y la búsqueda de nodos hoja permite podar los datos de prueba, lo que reduce el número de pruebas. Las desventajas, pues la clasificación de datos continuos puede llegar a ser computacionalmente costosa, ya que puede generar muchos árboles para ver dónde romper el continuo. Recordemos que el cálculo de la entropía del nodo principal es necesario en este algoritmo. Por último, ya vamos a pasar a mostrar el algoritmo que yo programé. Nosotros lo creamos en Python y digamos que en Python pues existen unas librerías, pero tratamos de crear 4 funciones. La primera función es la que se va a calcular, la que se va a encargar de calcular la entropía. Creamos nuestro cálculo de entropía, llama nuestro set de datos y lo empezamos a recorrer. Acá decimos que pues los labels, que son la longitud del conjunto de datos o los parámetros que nosotros tenemos, lo va a declarar en 0 y en 1. La entropía pues siempre se inicializa en 0 y siempre va a ser un tipo de dato float. Acá, para cada etiqueta o atributo de la clase X, pues calculamos la probabilidad P de X, como acá lo mostramos. Y posteriormente creamos la fórmula de la entropía, la cual se encarga de probabilidad, que la tenemos acá guardada, por el logaritmo de esa probabilidad, base 2. Y acá por último retornamos la entropía. Esta función se encarga de determinar el mejor atributo para los criterios de división. Entonces acá es la llamada de la función para calcular la entropía de mi set de datos. Luego inicializa la variable de ganancia de información en 0. Luego almacenamos los valores de las características en una variable. Posteriormente obtenemos los valores únicos de las variables y esas características. Y acá empezamos a inicializar la entropía y el atributo en 0. Acá hacemos un dataset split para separar con comas nuestros valores. Volvemos a crear una nueva entropía, un nuevo cálculo de entropía con la nueva data para que nos lo guarde en una nueva variable. Y acá ya por último, lo que hacemos es empezar a dar los cálculos de la entropía y ganancia de información y setearlos en una variable. Por último no, esta variable, esta función, perdón, se carga de declarar una variable para almacenar nuestro nuevo conjunto de datos, un nuevo conjunto de datos que nació pues del mejor cálculo de ganancia de información. De ahí partimos para empezar a hacer los demás cálculos con los demás atributos. Este analiza todos los registros del conjunto de datos y lo divide por los atributos que él tenga. Y por último, acá ya con ayuda de Python creamos una función la cual se encarga ya de construir nuestro algoritmo de decisión. Recordemos que pues en Python los árboles de decisión los podemos visualizar utilizando bibliotecas como Gravis o otras bibliotecas. Con esto he finalizado mi trabajo final. Agradecido pues por el aprendizaje de este semestre. Es muy interesante este tema de los algoritmos y de árboles de decisión. Ya he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos en mi trabajo con esto y por lo cual me encanta. Muchas gracias, profe, y espero que le haya servido esta explicación. Gracias.